Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melina. y juntos le vamos a contar sobre los desafíos y algunos consejos, producto de nuestra experiencia de modernizar una aplicación que ya tiene 10 años y cómo mejoramos nuestra infraestructura y nuestra arquitectura en esto que vamos a llamar 10 años no es nada, salvo que hablemos de una aplicación. Bueno, arrancamos presentándonos. Como dije, mi nombre es Melina. Yo soy licenciada en Sistemas de Información en las organizaciones. Arranqué mi carrera en sistemas hace un poco más de 10 años en Accenture. Empecé como desarrolladora junior en integración de datos. Ahí crecí hasta que me convertí en líder del equipo y cuando sentí que había llegado mi techo en ese equipo decidí moverme dentro de la misma empresa a aplicaciones, en donde también empecé como desarrolladora y luego fui tomando el rol de arquitecta, primero de un Scrum y luego de un Tren, que es un conjunto de Scrum, donde mi trabajo es liderarlos y ayudarlos en el armado de los diseños técnicos para los nuevos requerimientos, así como también armar lineamientos que sirvan para facilitar y acelerar el desarrollo de las funcionalidades. Mi nombre es Matías Borjó, soy ingeniero en sistemas y desde 2009 estoy trabajando en el Argentina Advanced Technology Center de Accenture. Desde el año 2019 estoy a cargo de un par de equipos de infraestructura y hoy como gerente responsable del área de DevOps. Y creo que hechas las presentaciones podemos empezar con comentarles la agenda o cómo vamos a estar armando esta charla. Lo primero que queremos comentarles es que cuando hablamos de modernización, sin dudas hablamos de muchos desafíos, muchos sin duda, y el primer consejo que tenemos para compartir con ustedes es que nuestro éxito estuvo en encontrar una motivación detrás de esos desafíos. Hoy vamos a charlar sobre esto y cuáles fueron esas motivaciones. También vamos a contarles cómo nos inspiramos en la ecología y particularmente en sus tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, para modernizar nuestra infraestructura y sí, con una base ya más sólida, apuntar a la modernización de nuestra arquitectura, llevando una aplicación monolítica a una orientación más parecida a lo que es microservicios. Pero primero déjenme darles un poco de contexto. El camino a la modernización empezó volviéndonos más ágiles. Eso fue utilizando el framework de Agile y luego adoptamos Safe, que para quien no conozca el framework, bueno, no se preocupen, es simplemente Agile, pero escalado o para equipos grandes y generalmente distribuidos geográficamente. Para darles un poco de contexto, nosotros somos un equipo de desarrollo de 150 personas distribuidas en diferentes locaciones y por lo cual Safe fue clave en la organización de nuestros equipos. Luego nos embarcamos en la migración de nuestra infraestructura hacia la nube y para gestionar todos los recursos empezamos a utilizar más herramientas. Cuando hablo de recursos me refiero a personas, tiempo, asignación de trabajo, pero también de nuestra infraestructura y de nuestras pipelines, por lo cual tuvimos que adoptar una herramienta. En nuestro caso fue Azure DevOps, pero cualquiera sea la herramienta, creo que es otro de los consejos que tenemos para darles. Háganlo, porque a medida que se incrementa en cantidad de recursos, el proceso de gestión es más difícil. Y una vez con esa base sólida ya empezamos a enfrentar la descomposición, como les decía antes, de la arquitectura monolítica en una orientada a microservicios. De lo que, bueno, Meli les va a hablar en breve y con mayor detalle. Y a la vez produjimos el cambio y el impacto cultural que propone DevOps en nuestra organización. Y luego incluimos la parte de seguridad como Security First en nuestro esquema y nos convertimos en DevSecOps. La unificación de nuestros equipos de desarrollo y de operaciones fue clave para que esta cultura se pudiera hacer a lo largo del equipo. Bueno, pero todo esto fue lo que pasó y como les dije fueron muchos los desafíos, así que vamos a hablar ahora de por qué cambiamos con algunos números. Cuando empezamos teníamos 26 entornos, desarrollo, pruebas de assembly, pruebas de producto, pruebas funcionales, de comparación de baseline. Somos una aplicación financiera y dependemos de tener un montón de ambientes de prueba, pruebas de performance, de aceptación de usuario y demás. Y estos entornos, como se imaginarán, se traduce en hardware, en nuestro caso 160 servidores. Imaginen ya la complejidad que significa manejar toda esta infraestructura. Para poner algunos números adicionales, nuestro código, la suma de los repositorios de nuestro código pesa alrededor de 2 gigas
y esto deployado en un server, 12 GB. Ya el tiempo de transferencia de los archivos, imaginarán que es una tarea compleja. Otro dato para sumarles, necesitábamos alrededor de 2 horas desde un commit hasta tener un paquete buildeado, estable, y otras 3 horas adicionales para llevar ese build a un server y deployarlo y transformarlo y hacerlo disponible o estable para que los equipos de prueba pudieran utilizar ese ambiente. Bien, claramente algo teníamos que hacer. Y acá es donde la ecología nos ayudó. El primer paso fue justamente reducir el footprint de los entornos, de nuestros servidores y de nuestros procesos. Claramente es el que más tiempo lleva, pero el que resulta en el mayor ahorro económico y reduce el estrés de mantenimiento, que era uno de nuestros pain points, como les había mostrado anteriormente. En nuestro caso, lo que hicimos para lograr esto fue hacer un análisis para encontrar el overlapping en el uso de los entornos. Si bien muchos de esos ambientes que les nombré son de prueba, y parecen ser similares, bueno, tenían un espíritu diferente y utilizado por diferentes equipos. Sin embargo, siempre hay un grado de overlapping, y entonces eso nos permitió unificar los ambientes primero y después segmentar la utilización, por ejemplo, utilizando un schedule o accesos diferenciales, cuestión de que un equipo, al acceder con un usuario y contraseña, tuviera acceso solo a un set de datos o escenarios de prueba y otro equipo a otros diferentes. Con eso lo que hicimos fue fomentar el uso compartido de ambientes y no ambientes dedicados como teníamos inicialmente. Adicionalmente, esto nos permitió, además de reducir los costos, es reducir en un 50% los ambientes que estábamos manteniendo y en alrededor de un 40% la cantidad de servidores. El segundo de los pasos, sin duda, es ponerse creativos. Y para ponernos creativos, déjenme que les muestre con un ejemplo uno de los ahorros más importantes que logramos, tanto en costos como en mantenimiento. Pensemos en un servidor web que está sirviendo un solo sitio. Y ahora pensemos en un servidor web que mantiene o hostea 2 sitios. Claramente, y de hecho, incrementando la potencia del segundo escenario, del servidor del segundo escenario, el rendimiento va a ser el mismo, pero el costo es un 35% menos que tener 2 ambientes separados o 2 servidores web sirviendo cada uno un sitio independiente. Con lo cual, ahorro del 35% de costos, una ventaja, pero además hay una ventaja adicional que puede pasar desapercibida, que es cuando el segundo de los sitios servido por este server no está siendo usado, el primero tiene el doble de potencia. Otro de los problemas que nos ocurren cuando hablamos de indisponibilidad de ambientes por deployment es que necesitamos un ambiente similar a este para que los testers puedan seguir utilizándolo. Entonces, contratamos más infraestructura, el doble. Bueno, esto al principio nos costaba plata y encontramos una manera de hacerlo sin gastar de más, y que es utilizar blue-green deployments o deployments sin downtime. Entonces, imaginen que podemos estar sirviendo no una carpeta desde nuestro servidor web, sino un link simbólico. El link simbólico apuntando a una carpeta, llamémosla blue, y deployando en otro link simbólico que va a estar apuntando a una segunda carpeta llamada green. Esto que nos permite de que los clientes al acceder al sitio web, el sitio web va a estar respondiendo desde un link simbólico apuntando a una carpeta y desde otro link simbólico cuando hacemos el deploy. Al finalizar el deploy se puede hacer un switch entre los distintos links simbólicos y no hubo downtime en el proceso, o un pequeño downtime producto de ese switch. Pero también hay una ventaja adicional que quizás no se vea claramente, y que es que si después de haber hecho el deploy encontramos que hubo un error de código o el ambiente no funciona como esperábamos, volviendo a hacer un switch, volvemos a tener el código anterior, sin necesidad de hacer un nuevo deploy. Y algo similar se puede hacer con los servidores de base de datos. Usando un servidor comodín, podemos preparar un server de base de datos en las sombras. Otra vez, un poco de contexto, nuestra base de datos pesa alrededor de 8 teras. Entonces, la preparación es algo que requiere mucho tiempo, por lo cual prepararlo en un servidor comodín nos permite que cuando los usuarios están utilizando el sistema, la base de datos se pueda preparar en background. Y una vez terminada, se switchea haciendo simplemente con un script de, digamos, PowerShell,
un switch de las conexiones, de las connection strings, o utilizando un listener, que es un nodo que permite hacer failover entre un servidor y el otro. El último de los pasos fue la reutilización. Y acá elegimos como primer consejo utilizar una estrategia de un build n deploys. Esto nos permite reutilizar un paquete ya buildeado para deployarlo luego en n servidores diferentes y ahorrarnos el tiempo de build. Claramente se reduce el commit to deploy time y toma lo mismo deployar 1 o 4 ambientes si lo hacemos en paralelo, e incluso así si lo hiciéramos de forma secuencial, el tiempo de deploy sería solamente el tiempo de deploy sin incluir el tiempo de build, que en nuestro caso era el que más tiempo tardaba o más tiempo tomaba en nuestras pipelines. Esto solamente se puede lograr si se pueden dividir, se puede dividir una pipeline en dos, una para el build y otra para la release o para el deploy. Otro de los consejos que tenemos para darles es lo que sea como código. Y cuando digo lo que sea como código, me refiero a infraestructura como código o data como código, data as code. Y esto reduce siempre el error humano, los tiempos muertos, la interdependencia. Por ejemplo, con infrastructure as code, por ser un proceso automatizado, podemos garantizarnos de que antes de un deploy, los recursos en donde se está deployando el hardware, las bases de datos, ¿sí? Los recursos que la aplicación vaya a consumir, sean idénticos en todos los ambientes y se refresquen con cada deploy. Otra cosa que podemos hacer es transformar un ambiente rápidamente en otro, para otro propósito, simplemente cambiando un par de variables de entorno. Copiando lo bueno de IAC, Data as Code nos permite ejecutar todos los scripts de base de datos como parte de la pipeline, y un consejo, nosotros utilizamos una herramienta desarrollada en PowerShell que básicamente se clona el repositorio en donde tenemos nuestros scripts SQL y los ejecuta uno a uno, auditándolos en una tabla, cuestión de que la próxima vez que vaya a ejecutar, si el script ya fue ejecutado, ya está en esa tabla, no lo ejecuta dos veces. Y con eso nos aseguramos que no se repite. Por último, Cloudification. Cloudification, y esta es una pregunta abierta. El mejor consejo que tenemos para darles es, el mercado está empujando por ir a la nube, utilizar serverless, containers. No siempre es la mejor solución. A veces la mejor solución resulta ser el balance y reutilizar lo que ya tenemos, como les mostré antes, sin necesidad de invertir mucho más dinero y tiempo. Se pueden utilizar técnicas creativas para mejorar la infraestructura. Y antes de pasarle la palabra a Meli, les dejo la pregunta en el aire. ¿Qué de todos los que les nombré anteriormente ya no conocían? Se me ocurre que la respuesta va a ser todo, y entonces me permito invitarlos a que lo apliquen y que vean los resultados por ustedes mismos. Bueno, gracias, Mati. Yo les voy a contar un poquito cómo fue cambiando la arquitectura de nuestra aplicación a medida que fuimos avanzando con la implementación a nivel de código. ¿Dónde arrancamos? Nuestra aplicación clásica, legacy o vieja, como queramos llamarle, es una aplicación muy grande, cuenta con alrededor de 12 o 15 páginas más o menos, y el usuario las accede a través de una UI en WebForms, un backend en .NET, mayormente en Visual Basic, y una base de datos en SQL Server. Asimismo tenemos aplicaciones externas que consumen de nuestra información y lo hacen a través de servicios web desarrollados en ASP.NET, en lenguaje de programación C# que consumen las librerías de la misma aplicación web clásica en .NET. El siguiente paso en la primera instancia de modelización, lo que hicimos fue crear una nueva aplicación web en una nueva URL con una UI en Angular. En un principio teníamos 2 páginas nuevas en Angular que de backend van a seguir utilizando los mismos servicios web que teníamos en .NET, así como lo usan las aplicaciones web, ahora también lo va a usar las nuevas páginas que vamos creando en Angular. Esto para el usuario se vuelve transparente, el usuario no se da cuenta que está pasando de una página a otra mientras navega, es simplemente la aplicación web la que sabe si la página está en la nueva o en la vieja y redirecciona al usuario. Para el usuario no se entera a menos que se fije en la URL en la que está parado
es completamente distinto, y bueno, la interfaz gráfica que obviamente es completamente nueva. Pero tenemos una UI nueva y el backend sigue siendo el mismo, en .NET. No hay modificaciones en este momento. Bien, cuando avanzamos en la modernización, incorporamos el concepto de microservicios. Acá ya empezamos a pensar en la modernización del backend. Y el primer desafío con el que nos encontramos es que los tiempos de implementación nunca coinciden con los tiempos de negocio, con lo cual hacer microservicios con toda la lógica de negocio que implican y sus propias bases de datos nos era inaplicable, con lo cual en una primera instancia lo que pensamos fue en crear microservicios a los que llamamos wrappers. ¿Qué significa esto? Creamos el esqueleto de microservicios que consideramos que íbamos a necesitar según los casos de uso de negocio. Creamos repositorios para cada uno de ellos en Netcore, y lo único que hacían estos microservicios, en su lógica, era comunicarse con los servicios web de los clásicos en ASP.NET, y de esa forma obtenían los datos. Fuimos exponiendo a medida que íbamos generando nuevas páginas modernizadas, íbamos exponiendo más servicios web, que luego se consumían a través de estos microservicios, y para el beneficio que nos da es que para la UI, lo que pase por detrás es transparente. La UI no se entera si es un microservicio, si es un servicio web, simplemente llama siempre a la misma URL, y nosotros de esta forma podemos modificar todo lo que queramos del backend sin tener que hacer cambios en la UI. Estos microservicios wrappers fueron desarrollados en Netcore, en Sharp, y deployados como lambdas en Amazon, en WS de Amazon. Bien, en una tercera instancia de modernización, cuando realmente comenzamos a modernizar el backend, ya dejamos de exponer nuevos servicios web en .NET y empezamos a generar microservicios con toda su lógica de negocio dentro y conectándose de manera directa con la base de datos utilizando Dapper. Ahora ya dejamos de desarrollar en .NET y solo empezamos a desarrollar en Netcore todos los nuevos requerimientos, todos los servicios que surjan nuevos, se crean como microservicios, y también lo que se hace es migrar los wrappers que habíamos generado, empezamos a mover su lógica de negocio a los microservicios en Netcore. Siguen sin ser microservicios porque mantienen la misma base de datos de SQL, pero nos estamos empezando a acercar a lo que buscamos, que es tener microservicios en el backend. Bien, a esta altura, ya con los microservicios conectándose directamente a la base de datos y con su propia lógica de negocio, tenemos muchas páginas siendo modernizadas a la vez, lo que significa mucha gente tocando código en el mismo lugar, y por eso lo que necesitamos fue unificar criterios para el desarrollo. Lo que pensamos fue armar una librería común que fue utilizada tanto para lo nuevo como para lo viejo. Esta librería es un paquete Nugget desarrollado en Netcore, que lo que sirve es para unificar criterios tanto de manejo de errores, logueo, cómo se lleva la seguridad, cómo se conectan los servicios a la base de datos, cuál es la estructura de las sentencias, las queries de SQL, y otras funcionalidades comunes que sirven no solo para unificar criterios de implementación, sino que también para facilitar el desarrollo, porque ya no tenés que pensar en cómo armar tu conexión a la base de datos, a otra lambda, lo que sea, sino que simplemente reutilizás del código que ya está hecho. ¿Qué le siguió a esto? Empezar a pensar la modernización de la base de datos. ¿Cómo empezamos esto? Como dijo Mati, es una base, así como la aplicación es grande, la base de datos es triple. Así que lo que hicimos fue, de todas las tablas que tenemos actualmente, fue identificar el dominio de cada una de esas tablas, y se crearon esquemas de SQL para cada una de las lambdas que tenemos, y se crearon sinónimos de cada una de esas tablas bajo el esquema de la lambda o el microservicio que le corresponde. Así también se creó un usuario de SQL para cada una de las lambdas, al cual se le dio acceso de lectura para todos los esquemas y acceso de escritura solo para el esquema de la lambda a la que pertenece. De esta forma, lo que empezamos a hacer es simular como si cada microservicio tuviese su propia base de datos, estructurando las tablas
para cada uno de ellos. Bien, llegamos al presente, donde estamos actualmente. En la actualidad ya no solo estamos modernizando a partir de la UI, ya empezamos a modernizar procesos. El primer proceso que decidimos modernizar fue la seguridad, ni más ni menos, y para eso lo que hicimos fue crear por primera vez un microservicio propiamente dicho, con su propia base de datos y toda su lógica de negocio dentro. Este nuevo microservicio de seguridad está desarrollado en Node.js y también está desarrollado como una lambda en Amazon, y tiene su propia base de datos en Aurora Postgres. Esto lo que implicó al principio fue tener que mantener la base de SQL y la de Postgres sincronizadas. Fue el primer desafío que nos enfrentamos de realmente movernos a microservicios, que es cómo en el proceso para tenemos que mantener los dos activos, el servicio viejo y el servicio nuevo activos hasta que se estabilice. Y de las cosas más importantes que surgió fue tener que mantener las dos bases funcionando y activas y actualizadas para que si algo no funciona podamos volver al servicio viejo y que siga todo funcionando. Bien, ¿a dónde queremos ir? Como ven, la meta y el objetivo que buscamos alcanzar es eliminar por completo el código viejo en .NET y pasar a una UI plenamente en Angular y un backend completo de microservicios, todos con toda su lógica de negocio y sus propias bases de datos. Y como ven en esta slide, lo que hice fue eliminar la tecnología de cada ítem. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no pensamos en una sola tecnología, estamos abiertos a lo que el mercado nos ofrezca, si surge mañana algo nuevo o si entra gente nueva con experiencia nueva que nos sirve para lo que queremos hacer, bienvenido sea, y estamos abiertos a cambiar de tecnología, modernizarnos todo el tiempo. Bien, para cerrar, este es el slide, yo le llamo el slide de la verdad, en donde la realidad es que el camino hasta acá no fue tan lindo y ordenado como lo intenté presentar, sino que la realidad es que nos dimos la cabeza contra la pared infinidad de veces, tuvimos problemas del tipo que no sabía que se podían tener, fuimos por un camino, descubrimos que no era, fuimos por otro, tampoco era, y así hasta que encontramos por dónde poder avanzar. Como dijimos antes, no nos atamos a ninguna tecnología, estrategia ni metodología. Empezamos con el código dividido, después lo unimos de nuevo, lo volvimos a separar, y así hasta que encontremos la forma que mejor se aplique para el momento en el que estamos, porque la aplicación va creciendo día a día, y lo que hoy funciona quizá mañana ya no, y haya que cambiar. Por eso es que aceptamos el cambio como parte del proceso. Creo que es lo principal para poder ser exitosos y saber que hay que mejorar continuamente. Si no aceptamos que tenemos que cambiar, difícilmente podamos mejorarnos. Así que fue un aprendizaje constante, seguimos aprendiendo muchísimo. El camino fue, como puse en el slide, fue sinuoso, fue difícil, pero creo que lo estamos logrando y de a poquito ya nos estamos acercando a la meta que queremos lograr. Así que nada, espero que les haya servido nuestra experiencia. Y nada, queda el espacio abierto a preguntas.